Bueno, buenos días a todos. Ya hemos recorrido juntos el primer camino de psicología que tenía que ver con el objeto de la psicología, descubrir la psicología como ciencia, y analizamos, nosotros vimos que el objeto de la psicología es complejo porque es el ser humano en sus tres dimensiones: la dimensión material, la dimensión animal y la dimensión propiamente humana. ¿Qué hace que el ser humano esté condicionado? ¿Qué quiere decir? Que hay aspectos culturales, sociales, incluso algunos físicos, que hacen que las respuestas y las decisiones del ser humano lleven a realizarse según ese contexto donde nació. Pero el ser humano es el único que puede transformar esas condiciones. Por eso no está determinado. Decir que alguien está determinado no es decir que quiera hacer algo voluntariosamente, sino es negarle su libertad. Que haga lo que haga, siempre va a repetir lo mismo. Decir eso es una falsa idea o una comprensión no clara del misterio del ser humano. Todos tenemos condicionamientos familiares, históricos, sociales, pero podemos transformar nuestra historia y la historia de los demás. También es cierto que si no vamos ejercitándonos en esta transformación, las herramientas se van endureciendo y a medida que crecemos nos vamos esclerotizando. La esclerosis es una palabra griega que significa endurecimiento. Si yo estoy acostumbrado a responder y pensar de una forma, cuando tenga que cambiar, después de muchísimos años me va a costar más. Podré hacerlo, tal vez no un 100%, pero podré hacer un cambio. Por eso es bueno poder entender que toda nuestra vida siempre tiene posibilidades de algo nuevo. Como diría Einstein, si vas a hacer siempre lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Hay que probar algo nuevo si querés resultados distintos. En esta segunda unidad que vamos a construir juntos, trabajaremos sobre, como ahí ven, el concepto de personalidad, que engloba muchísimas temáticas de la psicología: lo afectivo, la inteligencia o cognitivo, la voluntad. A lo largo de la experiencia, todos hemos tenido encuentros con personas que son capaces de sacarnos la ficha, decimos nosotros. ¿Cómo sabe qué es o cómo soy? ¿Qué es mi personalidad? Hay un video muy interesante que da para discutirlo, intentaremos de verlo ahora, con esto del sentido común. Es decir, ¿podré yo descubrir la personalidad del otro con algunas cosas? Los invito a poder verlo, lo escuchamos y después nos va a dar para charlar. A ver si nos deja la conexión. Después tendrán ustedes la dirección para poder verlo mejor. Cómo saber la personalidad de una persona con solo verla unos segundos. Sobre la base de estas 6 cosas que te muestro a continuación, es como la gente juzga tu personalidad y determina lo que eres y lo que no eres. Veamos. 1. Tus zapatos. Según los psicólogos, se puede juzgar correctamente a una persona con solo mirar sus zapatos. De acuerdo con el investigador de la Universidad de Kansas, simplemente examinando el costo, el estilo, color y el estado del zapato, puede ser capaz de adivinar aproximadamente el 90% de las características personales del propietario, como sus ingresos, filiación política, género, e incluso la edad. 2. Tus ojos. Los ojos son el espejo del alma. Tus ojos pueden decir mucho sobre ti, lo que estás pensando y sintiendo y si eres mentiroso o leal. Según los estudios, las personas con ojos azules son menos agradables y tienen más probabilidades de ser alcohólicos que las personas con ojos más oscuros. Otra forma en que el ojo te delata es que la falta de contacto visual constante revelaría una falta de autocontrol y una voluntad débil. 3. Tu apretón de manos.
Se ha descubierto que las personas con un fuerte apretón de manos irradian confianza y reflejan un carácter fuerte y seguro. Tales personas son también más propensas a ser extrovertidas, expresan sus emociones y tienen menos probabilidades de ser tranquilas. Las personas con un apretón de manos débil, por el contrario, tienen falta de confianza y siempre tienden a querer el camino más fácil de un desafío. Ofrecer un apretón de manos por sí sola podría ser la diferencia entre parecer distante o amistoso. 4. Tu puntualidad. ¿Qué tan temprano o tarde te presentas a una cita o a una reunión podría formar una impresión, ya sea positiva o negativa, sobre tu personalidad? Llegar tarde a una cita importante significa que estás creando una impresión negativa sobre tu identidad, mientras que llegar temprano para una cita significa que eres considerado con el tiempo. Problemas de conexión. Pero vamos a detenernos ahí y avanzamos un poquito. Si nosotros tomamos algunos de estos elementos, ya después les voy a pasar el link para que puedan ver mejor el video. Si tomamos alguno de estos elementos, vamos a descubrir que pareciera que el sentido común y la charlatanería nos ayuda a entender qué es la personalidad. Es decir, chau, todos los que tengan ojos claros, les aviso, van a terminar borrachos. O guarda con los zapatos que usamos. Si yo ando todo el día con unas Crocs, ¿qué me querrá decir? Tomar todos estos elementos como los únicos que pueden explicar la personalidad es recortar tanto la psicología que sí entra en el catálogo de charlatanería que trabajamos la unidad anterior. Es verdad que hay datos que vamos a considerar, sí, pero esos no pueden nunca determinar cómo es la personalidad. Pueden condicionarnos, pero nunca nos van a explicar realmente cómo es esos detalles. Entonces, algo que vamos a trabajar en esta unidad es el concepto de la personalidad, la construcción de la personalización. Es un itinerario que dura toda la vida, que no es ser persona, no tiene nada que ver con la definición de ser persona, sino que la personalidad, vamos a descubrir, toca 4 dimensiones operativas del ser humano. ¿Se acuerdan la definición de psicología de la unidad anterior? El estudio de las acciones o actividades humanas. Bueno, esas dimensiones operativas tienen que ver con el modo de conocer, cognitivo, el modo de reaccionar y de actuar afectivamente, el afectivo, por eso estamos haciendo el ejercicio de los sentimientos, el modo de reacción y acción operativa, nuestra libertad, la elección, la motivación, la voluntad, y el modo de relación de nuestros compromisos, los vínculos de amistad, de amor, de trabajo, de estudiante. Todas esas realidades conforman lo que denominamos como personalidad. Hay 4 grandes enfoques que vamos a trabajar. Cada uno va midiendo distintas cosas, como veíamos que ocurre con la psicología. Vamos a detenernos en estos enfoques. Yo les voy a proponer un trabajo en esta unidad de investigación de los enfoques para que podamos descubrir las particularidades de cada uno y lo que nos expresa. Les presento a los autores de los 4 enfoques, la teoría y algunos rasgos o claves para entender en qué se diferencia. El primero, que desarrolla una teoría completa de la personalidad, es Alport, la va a llamar teoría de los rasgos, y él va a decir que hay rasgos comunes para las personas y rasgos individuales que nos ayudan a identificarlo más. 2 grandes psicólogos, uno norteamericano y un nórdico, Cattell y Eysen, van a tomar la teoría de Alport y van a dar una vuelta de tuercas con la teoría de los factores, que van a destacar 3 rasgos o factores fundamentales y 3 dimensiones que permiten dar una definición o una aproximación de la personalidad. La 4ª escuela es rusa y tiene que ver con lo sociohistórico. Leontiev es el psicólogo especialista,
Y él va a decir que la personalidad tiene en cuenta el contexto social e histórico donde vive y las habilidades que el ser humano despliega. Y por último, Freud, tan nombrado, tal vez alguno escuchado, él elaborará una teoría psicoanalítica, nunca va a hablar de la personalidad en sí. Recuerden, el término personalidad surgirá recién a mediados del siglo XX en Estados Unidos, en Rusia, y será un tema actual. En la época del nacimiento de la psicología como ciencia, donde Freud es uno de los primeros, el término de personalidad no era lo que interesaba. Pero él va a elaborar una teoría que va a llamar del desarrollo psicosexual y que será por fases que el ser humano va a transitar. Esa teoría última es la que yo voy a explicar con más detalle. De las tres anteriores, armaré grupos de trabajo aleatorios, como hicimos con los exámenes, para que puedan investigar y preparar un material que presenten al resto de sus compañeros. Lo que les decía entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en esta unidad? Yo, ¿qué voy a observar de sus aprendizajes? Primero, que puedan aclarar, que ustedes puedan decirme los factores de la personalidad, poder trabajar los tres conceptos claves de la personalidad, que ya los vamos a ir viendo. Después puedan definir qué es la personalidad y puedan ejemplificarla en ustedes mismos. No me sirve de nada saber una definición si no la puedo aplicar a mí mismo. Ya lo han visto en la lectura del primer texto, muy complejo, que no nos permitía entender nada. Y por último, lo que voy a observar es la investigación de tres enfoques. Por eso los indicadores de seguimiento van a ser nuevamente el trabajo cooperativo. Y en trabajo cooperativo, quiero aclarar algo. No es que uno hace todo y el resto entra a ver. Todos aportamos y construimos. Yo escribo, borro, tacho, agrego. Y puede pasar que en el trabajo cooperativo haya dos miembros que no tengo idea qué les pasó porque nunca entraron. Forma parte del trabajo cooperativo ponerse en contacto por otros medios que ustedes conocen. Che, ¿qué te pasa que no estás entrando? ¿No tenés conexión? ¿Cómo querés que hagamos? Cada uno de nosotros está ejercitando el hacerse cargo de acompañar al compañero. Valga la redundancia. Y es el mejor aprendizaje en estos tiempos. Como dirían algunos, no nos salvamos solos. El trabajo cooperativo no es el producto final que hizo uno y los otros que pudieron entrar entraron y el que no se conectó nunca perdió. No quiere decir que con eso apañemos al que no quiere trabajar. Pero cada uno tendrá que tomar los recaudos, decir, yo le mandé un WhatsApp, yo le pregunté a ver qué pasaba. El profe también lo sabe porque se lo comuniqué. Ese es el trabajo cooperativo. Por eso no es trabajo en grupo donde trabaja uno o dos, es trabajo en equipo. Y todas las intervenciones que ustedes hagan quedan registradas, como lo he visto en las evaluaciones, aquellos que ingresaron y los que no. El otro indicador será el análisis del trabajo, que ustedes puedan profundizar lo que van comprendiendo, interiorizarlo, quiere decir aplicarlo en su propia vida, y desarrollar el pensamiento crítico. No porque lo diga un video de una escuela de psicología, como el primero que vimos, no porque lo vi en tal lugar, es así. Tengo que formar un pensamiento crítico. A mí me parece que, creo que, acá no funciona. Eso es quedarnos en charlatanería o en sentido común. Por eso lo que recibimos lo ponemos en cuestión, lo analizamos. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Será así? Serán indicadores que tendré en cuenta. También trabajaremos, después de la personalidad, los distintos trastornos de la personalidad. En este caso, son trastornos clínicos, como horizontes finales con muchas dificultades, pero que es bueno que ustedes lo sepan. Entre esos trastornos y la normalidad en la cual nos movemos nosotros, hay límites en los cuales podemos transitar o conocer personas que transitan algunos estilos defensivos que no son propiamente trastornos de la personalidad. Por eso la imagen es muy sugerente, ¿no? ¿Cuántas máscaras estoy acostumbrado a usar? Si en mi existencia me acostumbré toda la vida a usar máscaras, lo más probable
es que en algún momento, si surge alguna situación de estrés, puedo llegar a tener algún trastorno. O el uso de las máscaras evidencia algunos trastornos de personalidad. Ya lo veremos. La literatura nos va a ayudar a entender eso. Un caso paradigmático es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un libro muy interesante. Hay películas que pueden buscar. Aquí hay un pedito resumen. No lo vamos a ver porque si nos pasa lo mismo que en el otro no les va a servir mucho. Pero la idea es ver cómo esto que estamos trabajando también tiene su expresión en la literatura y en el arte. Vamos a trabajar con un artista actual que nos permita ver desde las imágenes algunas de las situaciones de personalidad que nos pueden afectar. Y por último, recordarles que en el Ateneo vamos a profundizar en la dimensión afectiva y sobre todo hacia la construcción de espacios saludables. Ustedes han trabajado qué sentimiento tengo. No buscamos explicar por qué siento lo que siento, sino a qué situación me hace recordar el cómo qué. Todo ese material nos tiene que llevar a pensar en si es posible que haya un ambiente saludable psicológica, afectiva y cognitivamente. Porque un elemento de la psicología es poder brindar pautas para la salud integral de la persona. Vamos a trabajar el concepto de salud, la construcción de espacios saludables y ver qué podemos hacer en lo interno de nuestra casa ahora y en los contextos donde nos movemos. Por eso, el concepto de salud que vamos a usar es un concepto de bienestar general, que tenga en cuenta el mundo de los sentimientos que vamos a seguir trabajando y el cómo generar ambientes y respuestas adecuadas para esos sentimientos. Y por último, poder unificar todo esto con el capítulo 1 de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el Papa Francisco con la psicología? Mucho, porque la encíclica Laudato Si, en su capítulo 1, vamos a tomar algún número que tiene que hacer referencia a la situación en la cual muchos de nuestros pueblos viven, donde los ambientes no son saludables. La psicología tiene que dar una respuesta a eso, y puede, tiene herramientas y debe. Tampoco les enviaré luego el link para que ustedes puedan ver mejor de qué se trata esto que quiero presentar. Bueno, esta es la unidad que empezar a compartir. Cualquier duda o algo, seguimos usando los canales habituales, Classroom, las respuestas las daré en los horarios de escuela, y en algún momento les avisaré para poder tener o subir algún video al canal de YouTube y poder tener ahí algunas charlas de chat de consulta en un horario que convengamos. Me parece que el horario de 9 a 9:40 no está funcionando porque algunos todavía están durmiendo. Veremos la posibilidad de algún horario dentro de lo escolar que nos permita entrar en contacto. Bueno, muchas gracias. Espero que estén bien. Ánimo. Y cualquier consulta, dificultad tecnológica que tengan, por favor no duden en avisar. Un saludo.